El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un saludo muy especial en esta hora de la mañana a todos los hermanos, a todos los amigos que en esta hora se empiezan a conectar a través de esta transmisión. Qué bueno poderte saludar, qué bueno poderte decir Dios te bendiga. Y vamos a iniciar en esta hora con una oración. Vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios que tome control de mi vida, tome control de los aires y que este programa sea de bendición para tu vida. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos hoy domingo poder llegar a cada hogar, poder llegar a cada vida compartiendo un mensaje de esperanza, de amor, de fe. Un mensaje, Señor, en el cual tú mismo, Señor, estás obrando de una manera poderosa. Yo te entrego en esta hora a cada vida que me ve, a cada amigo, cada hermano, Señor. Yo te pido que tu presencia sea obrando de una manera sobrenatural. Que seas tú, Padre, en esta hora libertando al cautivo. Que, Padre amado, todo aquel que se encuentra oprimido por el diablo sea libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquel que se encuentra enfermo, Señor, envío palabra de sanidad. Envío palabra de restauración. Envío palabra de poder. En el nombre poderoso de Jesús, sé sano en esta hora de cualquier enfermedad que tengas. Si tú tienes cualquier dolencia en esta hora, es reprendida en la autoridad del Cordero de Jesucristo. Padre, clamamos a ti para que tú tengas misericordia de mi amada Colombia. Te pido, Señor, en esta hora, que seas tú obrando de una manera poderosa y que esta pandemia, Señor, sea destruida por el poder de tu palabra, Señor. Que, Padre, nuestro pueblo, nuestra nación reconozca verdaderamente que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay poder, hay libertad y que solo tú eres aquel que tienes palabras de vida eterna, Señor. Por eso invoco tu presencia, clamo a tu nombre, Señor. Tomamos control de los aires, tomamos control, Padre, en esta hora de cada vida. Tomamos control en esta hora, Padre amado, de todo lo que se quiera oponer a esta transmisión. Y en el nombre de Jesús de Nazaret hay libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder. Transforma los aires, Señor. Haz que tu gloria se manifieste. Que tu poder y tu presencia sean descendiendo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, a ti sea la gloria, la honra y el poder, el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Iniciamos el tema hoy porque es largo y el tiempo es corto. El propósito de un pastor es poder edificar tu vida a través de la palabra. Me ha costado a mí un poco poder disertar porque veo yo que lo que te alimenta a ti es la palabra de Dios, la escritura, la Biblia. Pero un pastor nunca puede emitir un concepto acerca de algo cuando tiene un interés. Y hemos visto que en el Salmo 23 se ha dado como una ruta. Estamos estudiando el versículo número 5. Hemos venido a lo largo mirando una faceta en la cual la oveja ha transitado por varios lugares. Y en el Salmo 23:5 dice la Escritura: me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite. Y repita conmigo: has llenado mi copa hasta rebosar. Repita conmigo: has llenado mi copa hasta rebosar. Meditando en este pasaje, encuentro que en el versículo 5
hay un bienestar por parte del pastor a la oveja. Si bien quien preparó la mesa fue el pastor, porque la Biblia dice, me preparaste un banquete. Quien prepara ese banquete es el pastor. Quien está pendiente de darle la bienvenida a esa mesa, que ya la vimos en la parte alta de la montaña donde está totalmente plano, pero para llegar allí hay que atravesar un camino. Pero en esa mesa el anfitrión es el pastor. Y él desea que la oveja vuelva a alimentarse en paz, pues la oveja viene de un estrés producido por el camino angosto, por los desfiladeros y por todo lo que le abrumó para llegar a ese lugar. Así que en este lugar vemos nosotros que este versículo 5, la oveja recibe un bienestar bajo los cuidados del pastor. Para ella misma darse cuenta, ella misma, que el pastor a lo largo de su vida ha estado pendiente de ella y que una vez pasó esa lucha, esa prueba, ese estrés, va a recibir de parte de su Dios una bendición. Por ello es importante saber que la copa que vamos a hablar hoy no es un vaso que la oveja lleva o representa un vaso que a usted se le entrega. No, en ningún momento. La copa es usted mismo. Es algo interno. Es mi yo. Si bien en el versículo 4 vimos que Él restaura el alma, el versículo 3 restaura el alma, la guía por sendas de justicia, por amor al mismo nombre. Luego la oveja pasa una transición por el valle de la sombra y de la muerte, donde la vara y el cayado están para atenderle, para ayudarle, la vara para enderezarla, la vara para corregirla una a otra. Cuando una oveja se está portando mal, la vara va y le disciplina. Pero el cayado es para atraer, es para que la oveja venga nuevamente hacia el pastor. Y ya en el versículo 5 vemos que dice la versión en lenguaje sencillo, aunque se enojen mis enemigos, tú ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Así que yo, ¿qué puedo resaltar de este versículo? Primero, provisión. Me has preparado un banquete. Dios tiene una provisión para tu vida. Si eres una persona que te sueltas en los brazos de Él y deseas pasar esa transición por la cual tú estás. Alguien me decía, es que nuestra carne es débil. Estamos de acuerdo, tu carne puede ser débil. Tú puedes decir, es que me cuesta dejar el alcohol, el cigarrillo, me cuesta dejar las mujeres que no sea mi esposa, me cuesta dejar la mentira. Todo eso hace parte de tu vida, sí, estamos de acuerdo. Hace parte quizás de tu valle de sombra, porque te has metido en problemas a través del alcohol, porque estás a punto de perder tu economía, porque todo lo ha consumido el alcohol. En la drogadicción, porque perdiste tu negocio. ¿Cuántas veces se te dijo, deja de estar con malos pasos, con malas compañías, deja ese vicio, porque lo vas a perder todo? En un momento tú perdiste la cabeza, le pegaste al que te vendió la droga quizás, etcétera, etcétera. En fin, todo eso hace parte, sí, de tu valle de sombra. Pero mientras tú no salgas de él, no puedes disfrutar de la mesa que Dios tiene preparada para ti, entiéndelo. Tú puedes decir, es que es difícil dejar el alcohol. Bueno, la Biblia dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre ella resplandecerá la luz de Jehová. Así que si tú quieres entrar en la provisión del pastor, que está en el versículo 5, cuando dice, me preparas un banquete, tienes que haber dejado el valle de la sombra y de la muerte. Ampliamente lo estudiamos, y si quizás tú no lo has comprendido, te invito para que tú mires en YouTube, busca en YouTube
Jorge Enrique Gómez Sánchez, y ahí vas a encontrar ya las prédicas editadas con los pasajes, con los versículos. Una vez se pasa a la provisión que da el pastor, hay un compañerismo. ¿Qué es ese compañerismo? Un trato que Dios da para que la oveja que está alimentándose en la mesa esté tranquila, esté en paz, que nada le atormente. Por eso la Escritura dice, preparaste un banquete delante de mis enemigos. Decíamos que en la mesa, por lo general, estaba el león, el oso y otra serie de animales que sabían que la oveja llegaba a ese lugar a alimentarse porque es el mejor pasto que hay dentro de toda la región en la mesa. Y ahí ellos estaban pendientes, pero el pastor estaba sigiloso y el pastor estaba, mejor dicho, encima, y si alguien venía a atacar, él respondía. Vimos la bondad del pastor. La bondad del pastor es cuando unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué se ungía la oveja? Porque el aceite era usado en el Medio Oriente y se le aplicaba como una especie de que le aplica uno al ganado para que no lo molesten las moscas, para que no lo piquen. Hace de cuenta como si fuera, me fue la palabra, un repelente, fuera una vacuna, algo que no permite que la mosca, que generalmente le gusta las fosas nasales de la oveja, entrara, pusiera sus larvas y posteriormente pusiera huevos, crecieran las larvas, posteriormente el gusano. Vimos que eso hacía que la oveja muchas veces se estresara y aún le causara la muerte. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu mente, y si no permites que el Espíritu de Dios la haga rema en tu vida, déjame decirte que todas las situaciones que pasan a veces en nuestras vidas te van a quedar y te van a echar y vas a sufrir amargamente y no vas a disfrutar de la mesa que tiene el Señor. Y hoy vamos a ver la abundancia del pastor. ¿Qué abundancia es? Has llenado mi copa hasta rebosar. Les recuerdo que para llegar a la mesa, la oveja afrontó momentos inciertos que le pusieron en riesgo su misma vida. Y es que yo, orando a Dios, veo que en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, el Nuevo Testamento registra una actitud que estaba afrontando la iglesia de Éfeso. Dice así la Escritura: no detengan la obra del Espíritu Santo. No crean que las profecías no son importantes. Pongan todo a prueba y quédense con lo bueno. Manténganse alejado de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los haga puros y buenos, para que permanezcan y pertenezcan solo a Él. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. No detengan la obra del Espíritu. ¿Qué es el ungüento? Es eso, el Espíritu Santo trabajando en tu mente, trabajando en tu corazón, para que en tu mente quede la palabra de Dios y esa palabra comience a hacerse rema y ustedes empiecen a alejar lo malo. Por eso la Biblia dice, no crean que las profecías no son importantes. Dice, pongan todo a prueba y quédense con lo bueno, manténganse alejados de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los haga puros y buenos, para que permanezcan y pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese.
O sea que cuando la oveja pasa la prueba, el valle de la sombra, y llega a la mesa y comienza a alimentarse, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Comienza a transformarnos y a reconocer nosotros que pasamos por un momento difícil, un momento duro de nuestra vida. Pero el Espíritu de Dios, la vara y el cayado estaba con nosotros. Vemos nosotros que la iglesia de Éfeso era una iglesia, la iglesia que se escribe en Apocalipsis, era una iglesia que ponía a prueba a todos los apóstoles y profetas que se habían levantado dentro de su liderazgo. Así que esta iglesia probó y no señaló al liderazgo. Muchas veces vemos nosotros que se cometen errores en el liderazgo, porque es que nadie es perfecto. Permítame decirle que Dios se manifiesta a través de nuestra debilidad y a través de ella es que manifiesta su poder. ¿Para qué? Para que Dios sea reconocido como justo y bueno. Así que la iglesia de Éfeso estaba en una lucha. Y era tanta su lucha que esa iglesia, dice Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Dice la Biblia: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Hay un tema delicado, y es que el Dios vuelve a recalcar a la iglesia que vuelva a su primer amor. ¿Cuál fue el primer amor que la oveja sintió en el redil? Cuando la oveja reconoció a Jesucristo, reconoció a Dios como su pastor. En el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me falta. Ahí nace el amor del creyente o el amor de esta oveja por su Dios. Luego ella descansa en los pastos porque ya reconoció, fue satisfecha, fue llena y descansa para meditar en la grandeza de quien la llenó. Luego, una vez descansa ella, va a las aguas, donde es se satisface su sed espiritual. Es la sed espiritual, como vimos en la mujer samaritana, que fue llena. Una vez ella comienza su proceso, Dios restaura su alma. ¿Qué hace? La pone en línea con Dios para que ella pueda entender que Dios fue quien la rescató. Hasta ahí vamos bien, porque ella es guiada por sendas de justicia, por amor de Dios, y está en ese primer amor la persona, conociendo del Señor, todo le parece hermoso, pero alguien enferma, y viene la enfermedad, o esa persona enferma, y viene la enfermedad, y ¿qué comienza a confrontarse en nuestras propias vidas? Dios me dejó, Dios me abandonó. ¿Será que hice algo que no le agrada a Dios? ¿O será que por haberme metido al cristianismo es que me está yendo como me está yendo? Piense y reflexione. Esta iglesia de Éfeso había luchado, como lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Mire lo que Dios le dice a esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. ¿Qué hace la obediencia a Dios? Que tengamos dificultades. ¿Dificultades dónde? Bueno, estamos en una encrucijada en este momento, por un ejemplo que voy a dar, de que se quieren hacer una serie de protocolos y quieren someter a la iglesia a esos protocolos. Entonces se le dice a la iglesia: ¿quieren abrir? Sí, claro, queremos abrir. Ah, bueno, entonces cumplen.
1, distanciamiento social. Bueno, no hay problema. 2, no se pueden tirar al suelo o no se pueden arrodillar para el mundo. O no pueden, ¿cómo así? No, es que en el piso se transmite el virus. Entonces ya empezó una cosa negativa. No pueden hablar más de 1 hora, o sea, al servicio. ¿Cómo así? No pueden cantar. Entonces, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿A escuchar a una persona? No pueden saludarse de mano, no pueden saludar, etcétera, etcétera. No pueden ir los ancianos, no pueden ir los niños. Entonces, ¿con qué objetivo abrimos la iglesia? Para darle gusto al gobierno de que sí nos suplió una necesidad. Esta iglesia está afrontando una dificultad por obedecer a Dios. Pero ¿cuál era esa dificultad? Leámosla. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿A quién se le habla? A Éfeso. Yo sostengo 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros. ¿Quién es? Jesucristo. Pon atención a lo que te voy a decir. Jesucristo le dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Habían problemas. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. ¿Qué se había levantado en esa iglesia? Un liderazgo mentiroso, un liderazgo falso. Porque dice la Biblia: has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Hay personas que critican que por qué abren las iglesias. Hasta los ateos dicen: pero ¿qué necesidad tienen de abrir las iglesias? Pues es que al diablo no le interesa que la gente se reúna a adorar a Dios. Sí, somos la casa de Dios, estamos dispersos. Quizás usted en esta hora me está viendo, quizás en esta hora usted está aprendiendo de la palabra de Dios, pero no hay como estar en la casa. ¿Por qué? Yo te estoy transmitiendo desde mi apartamento y en el segundo o tercer piso hay un piano tocando, hay una trompeta sonando, hay un poco de gente hablando y hay una distracción que se está luchando, porque tengo que luchar con la transmisión en vivo, tengo que luchar con lo que te estoy explicando. En cambio, en la iglesia, yo estoy siempre dirigido solamente a la iglesia, a adorar a Dios. Mi mente y mi corazón. Y alguien me criticará y dirá: bueno, entonces necesita usted un templo para buscar a Dios. No sea tonto ni fatuo, sea sensato. Le estoy diciendo que hay sitios que se han destinado, como lo vimos en el estudio pasado, se han consagrado para buscar y se han consagrado para Dios. O si no, ¿por qué Dios ordenó construir un tabernáculo? ¿Por qué lo ordenó construir? ¿O por qué Dios ordenó construir un templo? ¿O por qué Dios instituyó que la iglesia, sus apóstoles, fueran a un aposento alto a orar? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús oraba en el aposento? ¿Por qué Jesús oraba en el monte? ¿Por qué Jesús oraba en todo lado? Sí, yo sé que Dios escucha en todo lugar, pero hay un lugar donde Dios ha determinado que lo busquemos. Pero hay gente astuta que dice: no, a través de la internet lo pueden hacer y también usted puede ver mi trabajo y como usted ve mi trabajo, pues también bájese de la platica. Entonces, critican al que tiene una iglesia porque percibe, pero también ellos quieren percibir porque no tienen iglesia, no tienen nada. Ten cuidado. Por eso se levantaron esos falsos y malvados apóstoles y la iglesia de Éfeso, ¿qué hizo? Comenzó a repelerlos, comenzó a luchar por ellos, comenzó a mirar, pero en esa lucha, para yo no crear controversia, en esa lucha que se entró al valle de sombra y de muerte. Y el desgaste de esa lucha, ¿qué hizo que la iglesia sufriera? Que dejó su primer amor. Y Dios le dice: sin embargo, todo eso me encanta de ti. Has luchado contra los falsos apóstoles. Has luchado por obedecerme. Has luchado. Pero de tu lucha has dejado algo primordial.
¿Cuál es? Que ya no me amas como me amabas al comienzo. Y es que en el valle de la sombra y de la muerte comienza una batalla. Mire mi pensamiento, la evidencia que muestra la Biblia, que aquella oveja que un día dijo nada me faltará, que conoció al pastor y comenzó a seguirlo, pero cuando le vino la prueba, el discernir qué clase de liderazgo había en su iglesia, le llevó a tener un celo de pureza, una moral doctrinal, un celo inquebrantable por su propia verdad y servicio a Dios, que resultó tan disciplinado que sustituyó el amor a Cristo. El amor a Cristo se basa ¿en qué? En el amor. Alguien me criticó y dice, pero ¿por qué no dice que Dios es amor y fuego consumidor? A ver, vamos por partes. Dios es amor. Y es que Dios no desea que nadie se pierda. ¿Por qué Dios es amor? Porque la Biblia dice que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si alguien rechaza al Hijo de Dios, está en muerte. O sea que Cristo fue el causante de la maldición y del castigo. No, fuiste tú, fui yo, al rechazar el amor que el Padre expresó, que es Jesucristo. Si yo rechazo a Jesucristo, que es la expresión de amor más grande que el Padre tiene para ti, estoy rechazando ese amor, pues me ausento de ese amor. ¿Y qué viene en mi vida? La amargura. Has sido, dice Apocalipsis 2:3, has sido paciente y por obedecerme has sufrido, pero aún así no te has cansado de obedecerme. O sea, la iglesia persistía en la obediencia, pero ¿qué había dejado? Su primer amor. Esto resulta un pensamiento. Luego de que Dios hace el llamado, y cuando se entra en el valle de sombra, el temor se apodera. Florece lo que hay dentro de mí, y mi conocimiento acerca del pastor florece. Pero debe ser sus cuidados y lo que yo recibí de él que me hace suyo. Y ese temor personal mío sale y se desvanece porque el pastor, a través de su cuidado var y callado, me atrae hacia él. Apocalipsis 2:5. Por eso acuérdate de cómo eras, dice la Biblia. Pero por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Así que esa iglesia la iglesia de Éfeso, que se había distinguido por luchar contra el liderazgo malo, por obediencia al Señor, había descuidado el primer amor. Muchas veces el creyente se vuelve profesional. Juzga porque tiene el conocimiento. Uno juzga cuando conoce. Cuando uno no conoce, pues come entero. Pero cuando una persona tiene un conocimiento, juzga. Pero se le olvida ponerse en los zapatos del otro. Se le olvida que el mismo Dios vino y ocupó el lugar nuestro para poder morir en la cruz. Vuelvo y te reitero, a veces el conocimiento que tenemos es tan grande que acusamos y juzgamos a otros y con un dedo señalamos, pero resulta que tenemos 3 devolviéndome a mí mi señalamiento. Eso pasa. Esa era la situación de esa iglesia. Y se la traje para ilustrarte. ¿Por qué? Porque la iglesia había atravesado un valle de la sombra y de la muerte bajo el cuidado permanente del pastor. La vara y el cayado estaban ahí presentes. Yo confío en Dios que tú lo entiendas. Y la iglesia había entrado en esa batalla.
pero de tanta batalla había dejado el primer amor. Dios, ¿qué quiere hoy de la iglesia? Que vuelva a ese primer amor. Que la iglesia deje de buscar su propio beneficio. Que la iglesia deje de buscar su propio bien. Y que volvamos nuevamente a comprender las palabras del apóstol Pablo que dicen en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Biblia de Dios para todos. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él fuésemos declarados inocentes ante Dios. ¿Quién es el que te declara inocente? Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Si tú ves algo de algún líder, calla y apártate. No te enlaces y te ligues con esa persona con empezar a hablar mal de ella. Porque tú debes saber que nadie tiene algo si Dios no se lo ha dado. Pero ¿yo qué debo hacer? El avisado ve el peligro y se aparta. Mas el necio, ¿qué pasa? Va y cae. Los cuidados del pastor son permanentes. Cuando hay amor tan entrañable como el pastor lo ha demostrado a través del Salmo 23, y ese amor es perdurable y lleva a la oveja a buenos pastos, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. No hay ningún temor en el amor. No hay ningún temor en el amor. Por el contrario, el perfecto amor quita el temor. Pues el temor tiene que ver con el castigo. Así que el que tiene temor todavía tiene que perfeccionarse en el amor. ¿Cuál es el amor? O sea, ¿en qué tú te puedes perfeccionar? ¿O cómo tú te puedes perfeccionar para que salga de tu vida el temor? Porque vuelvo y te lo relato. No hay ningún temor en el amor. Por el contrario, el perfecto amor quita el temor. Pues el temor tiene que ver con el castigo. Así que el que tiene temor todavía tiene que perfeccionarse en el amor. ¿Cuál es el amor? Juan 14, 23. Abra su Biblia. Juan, capítulo 14, versículo 23. Jesús le contestó: el que me ama, obedece mis enseñanzas. Así que, ¿cuál es el amor? Obedecer las enseñanzas de Dios. Y mi Padre lo amará, y vendré a él, y viviremos con él. Vuelvo y te repito, Juan 14, 23. ¿Cuál es el amor que echa fuera al temor? ¿Cuál es el amor que echa fuera al temor? Jesús mismo lo dijo. El que me ama, ese es el amor. Y ese amor echa fuera al temor. Pero el que ama a Jesucristo, ¿qué hace? Obedece sus enseñanzas. Y mi Padre lo ama. Y vendremos a él y viviremos con él, dice la Escritura. Luego dice la Biblia: el que no me ama, no obedece mis enseñanzas. Y las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, sino son las que el Padre me envió. Entonces vamos resumiendo. El amor que debe permanecer en la iglesia y el primer amor que no podemos dejar perder es ¿cuál? Escudriñar las Escrituras. Porque Jesús dijo: el que me ama, obedece mis enseñanzas. ¿Dónde están sus enseñanzas? En la Escritura. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No le digo que lea el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un tipo de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento en referencia a Jesucristo, que es el antitipo del cumplimiento del Antiguo Testamento. Quizás usted dirá: es teología. Bueno, es teología, pero es una enseñanza práctica para ti.
Por ello hablo del amor que Dios suple para nosotros, y esas necesidades son suplidas si la oveja se alimenta en paz, porque al estar inmune por el ungimiento del pastor es que ella se alimenta. Miremos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Así que si tú estás en el amor de Dios y Dios te dice que si tú haces algo que atente contra el cuerpo que es morada del Espíritu Santo, atenta contra Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si Dios quisiera que tú fumaras, pues yo creo que Él habría hecho una chimenea. ¿En qué parte de la cabeza podría ser, Juan? Yo creo que en un lado, ¿sí o no? Por ahí en algún lado hubiera hecho la chimenea. Para que tú, que fumas, hubieras tomado el cigarrillo, hubiera entrado, pero no podría ser en la cabeza, porque el humo entra por los pulmones y por la boca baja a los pulmones. Entonces Dios tendría que haberte hecho un huequito y haberte dado la manera de limpiarlo, pero no fue así. Si el alcohol fuera bueno para ti, pues Dios hubiera hecho que los alimentos como la papa y otros no produzcan alcohol. Si te estás dando cuenta, pero tú atentas contra Él, ¿estás obedeciendo a sus enseñanzas? En ninguna manera, no lo estás haciendo. No lo estás haciendo, por eso, métete con el Señor, métete con Él. Desarrollemos ahora sí el Salmo 23:5. Salmo 23:5. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. ¿Qué dice el versículo? ¿Quién preparó el banquete? Dios. Dios lo preparó. ¿Y quién ungió a la oveja? Dios. Porque la Biblia dice, me preparaste un banquete, ungiste mi cabeza. O sea que esa acción viene de parte de ¿quién? De Dios. Y como respuesta a ello, ¿qué dice la oveja? Mi copa está rebosando. Está hablando de algo que personal. Algo que él mismo ve que a través de ese banquete y de ese ungimiento está satisfecho. Así que, vuelvo y te repito, mi pensamiento dice, el salmista usa la palabra mi copa, no como recipiente, sino como la porción de algo personal que se puede llenar porque está receptivo para recibir los beneficios que el pastor le está dando. Y a veces lo interpretamos como si fuera algo que indica que fuere un artículo donde se sirve el vino o un utensilio donde se sirve el vino y es solo para servir, pero no es así. Estudiemos qué clase de referencias hay en la Escritura para usar la palabra copa. Primero, vamos a estudiar la copa en sentido literal, como un utensilio en el cual sirve para que sirvan el vino. Segundo, estudiaremos la copa como símbolo de castigo. La copa como símbolo de castigo. Tercero, estudiaremos la copa como la cena del Señor, porque tiene un significado muy hermoso, la copa del Señor. Estudiaremos la copa como sentido figurado, como trago amargo, porque Jesús que dijo, Padre te pido, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, como un trago amargo. Y estudiaremos como quinto y último la copa como sentido figurado de usted y de yo, que es la que dice el Salmo 23:5.
mi copa está rebosando. Primero, la copa en sentido literal. Génesis 40:11. Génesis 40:11. Leámoslo de la Nueva Traducción Viviente. Génesis 40:11. Y leámoslo hasta el versículo 13. Dice: yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. Biblia, palabra de Dios para todos. En 3 días el faraón te va a perdonar. Te va a devolver tu empleo y tú le servirás el vino al rey, tal como lo hacía antes cuando eras jefes de los coperos. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerda usted el sueño que interpretó José cuando estaba prisionero en la cárcel? Cuando fue culpado por algo que no hizo y fue llevado preso allí cuando la mujer de Potifar se le insinuó y resulta que él huyó de ella, pero ella hábilmente le culpó de que él, José, la quería violar y por eso fue llevado a la cárcel. Pues José, en medio de su valle de sombra y de muerte, no se echó a la pena. No dijo: Dios, ¿por qué me castigaste? No. Sino él reconoció que había un plan en Dios para formar su carácter, para formar su personalidad. Y duró allí trabajando hasta tal punto que llegó a ser el ayudante auxiliar del jefe de la cárcel, porque empezó a mejorar todas las condiciones de los presos que habían allí. ¿Qué enseñanza hay para ti? Si tú eres jefe, trata bien a tus empleados. Pero si tú eres trabajador, haz lo mejor para tu jefe, de tal manera que tu jefe sea bendecido a través de la labor de tus manos, porque eso te sirve como capacitación y preparación para que el día de mañana que Dios te dé tu empresa, sepas tú también tratar a las demás personas y hacer el oficio el cual te están enseñando. José en la cárcel hubo varios sueños y los interpretaba. Y llegó a él un panadero y un copero del rey. Bueno, ellos tuvieron su sueño. Soñaba el uno que estaba en el campo y que venían las aves y que se comían el producto. Había otro que soñó que él era el copero y que él exprimía en la copa del rey las uvas. O sea, era la persona de confianza de aquel rey. José le interpreta los sueños y Josué le dice: mira, ese racimo de uvas que tú viste, eso que tú viste en tu copa es porque vuelva nuevamente a poner nuevamente tu cargo. O sea, tú eres nuevamente la persona de confianza. Ahí vemos el uso de la copa en un sentido literal. Otro sentido literal que podemos ver es en Génesis 44:2, aparte de muchos ejemplos que hay más. Génesis 44:2. Leámoslo de la Nueva Traducción Viviente. Luego, pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Hubo un hambre en toda la tierra y a través del sueño que José interpretó al faraón fue que se crearon varios lugares para almacenar el trigo. Entonces José pasó a ser gobernador, sale de la cárcel, se comportó muy bien, sale, interpreta el sueño del faraón porque interpretó el sueño de aquel hombre, del copero y del panadero. Se cumplió tal y como José lo había dicho, o sea que no había en su corazón amargura a pesar de que estaba privado de su libertad.
No había amargura a pesar de que había sido llevado injustamente. No había amargura a pesar de que lo habían tratado mal. Y eso es lo que debemos guardar, nuestro corazón. Pero él interpreta los sueños del faraón. Hay hambre en toda la ciudad. Y hay hambre en la casa de su padre. Entonces, la casa de su padre, al saber que había grano y había alimento en Egipto, ¿qué hacen? Van a comprar. Cuando ellos van a comprar, José se da cuenta de que vienen sus hermanos. Y él empezó a actuar no con rencor, no con odio en su corazón, sino comenzó a actuar porque él sabía a quién servía. Él sabía que lo que sembraba iba a recoger. Y Dios había tratado con él en la cárcel a tal punto que cuando lo lleva a ocupar un cargo de honra, nunca tomó ventaja ni trató mal a nadie. Si Dios te está usando, predica la palabra. Predica la palabra. Si tú estás en tu casa, predica la palabra, pero con tu testimonio. Hay gente que habla muy bonito, pero vive muy feito. Entonces, ten cuidado. Y llegan los hermanos a aquel lugar a comprar. José estaba a cargo de todo y ve que los hermanos van a comprar y él dice, ¿cómo hago para que ellos vean lo que un día yo soñé? José soñó de joven que las espigas se doblaban ante él, luego ante la espiga de él. Luego él soñó que el sol y la luna y las estrellas también se inclinaban ante él. Pues todos se llenaron de motivos, como mucha gente a veces lo hace con los sueños que Dios tiene con nosotros. Cuando Dios tiene sueños con nosotros, muchos se llenan de envidia y de motivos y comienzan a decir y hablar. Pero ahí es donde debemos mantener la fe y la visión a dónde vamos y a dónde es que Dios nos va a llevar. Sin embargo, él quería acercarse a sus hermanos. Él quería mostrarle y decirles, mire, Dios cumplió lo que prometió en mí. Así han pasado años y décadas, y yo haya pasado por donde yo haya pasado. Pasé como esclavo vendido por mis hermanos, y fui desterrado de la casa de mi padre. Luego de que esclavo serví en la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar lo hice de la mejor manera, hasta que me calumniaron y me injuriaron y me llevaron preso por algo que no hice a una cárcel. Y estando en la cárcel, también cumplí con lo que debía hacer en la cárcel, porque yo no servía al hombre, sino a Dios, dijo José. Pero él quería acercarse y empezó a idear cómo. Hasta tal punto que a sus hermanos tomó a uno y lo dejó en la cárcel y mandó a sus hermanos a que le llevaran a su hermano Benjamín. ¿Sí o no? Y bueno, llevaron ellos el grano, volvieron con su hermano Benjamín. El padre le dijo, no, ¿cómo vas a llevarse a Benjamín si ya murió José? Es el único hijo que me queda. A veces los padres cometemos errores cuando tenemos preferencias sobre un hijo y hacemos que en los demás se siembre el odio y se siembren ciertas cosas que no agradan a Dios ni es bueno en la familia. Bueno, sigamos, porque hay tanta enseñanza de todo, pero centrémonos en la copa. Y luego entonces llevan a Benjamín ante José. José mira a sus hermanos y dice, ¿cómo hago para que venga a la casa de mi padre? Y de un plan, y fue coger su copa, en la cual había tomado, meterla en la bolsa de Benjamín, meter el dinero y hacer como si fuera un robo. Como si fuera un robo. Luego entonces se van y vemos nosotros que José envía a su ejército a buscarlos nuevamente y a decir, han robado
a la casa de mi Señor. Todos dicen, no, ¿cómo? Nosotros venimos a comprar, no hicimos ningún mal. Así sucede cuando tú haces algo mal y después Dios comienza, o la vida comienza a cobrarte lo que tú sembraste, lo que tú hiciste mal. Y comienza entonces aquella historia, vuelve nuevamente y vemos nosotros que esa copa era algo real, no era ni figurado, no, era un elemento que había sido usado por José para atraer a su familia. Viene la familia, lo sienta en orden en una mesa y luego se da a conocer y todos tuvieron que guardar reverencia ante el administrador de toda la casa del faraón, tierra de Egipto. Copa como algo literal. Segundo punto, miremos si alcanzamos a estudiarlo, aunque yo creo que no, porque ya son las 11:30. Solo espero que sigamos estudiando porque nos queda la copa como símbolo de castigo. Estamos hablando, y le estoy demostrando por la Biblia, de que esa copa que la oveja dice, mi copa está rebosando, eres tú y soy yo, que cuando el pastor nos lleva a alimentar a pastos verdes la mesa, que es el sitio que ya te mostré en una predicación anterior, y unge tu cabeza para que ningún pensamiento malo llegue si tú permaneces en la palabra. Mire, para mí fue de testimonio el día de ayer. Llegó un varón que era acarreador. Y este varón que era acarreador tuvo una estrellada monumental. Quedó cuadrapléjico, quedó mal. Su carro lo perdió todo. Él llevaba un acarreo de Bogotá a otro lugar. Y este varón, Dios permitió que a través de eso conociera al Señor. Él empezó a recibir al Señor, empezó a creerle a sus palabras, a sus promesas, y comenzó a andar en una silla de ruedas. Siguió en la palabra, siguió avanzando su proceso, le estoy hablando más o menos de unos 3, 4 años, hasta que ya después lo vi con las muletas. Siguió avanzando, siguió creyendo en la palabra, creyendo en que Dios era su sanador, su restaurador, a pesar de que había quedado cuadrapléjico, pero empezó a creerle a Dios y lo vi con un bastón. Y siguió creyéndole al Señor. Alguien dirá, pero ¿qué? No, siguió creyendo, porque es que debemos creer. La luz, dice la Biblia, que la luz en el creyente debe ser como la luz de la aurora. A las 6 de la mañana no está el sol al mediodía, sino tiene que iniciar un proceso. Y así empezó él. Él lo creyó, le creyó a Dios. Y empezó con un bastón. Yo me lo encontré, le dije, qué alegría verte, pero sabes, Dios te va a quitar ese bastón. Dijo, hermano, tengo una luxura, no sé qué. Le dije, a ver, si usted lee la palabra y si hasta aquí Dios lo ha traído de la silla de ruedas, de la cama a la silla de ruedas, de la silla de ruedas a las muletas, de las muletas al bastón, ¿usted no cree que Dios le puede quitar eso? Dijo, hermano, es algo duro. Le dije, vuelvo y le repito, si usted cree a la palabra, Dios lo hará. Y así fue, ayer fue. No llevaba ni silla de ruedas, ni muletas, ni bastón, sino iba caminando. Pero algo que me llamó la atención fue que él dijo, hermano, usted sabe que yo perdí todo y tenía mi carro en Uber y con todo esto de la pandemia quedé sin trabajo. Yo le dije, entonces, ¿qué está haciendo? No, le creía la palabra y no sé coser, dijo él. Pero me compré una máquina y emprendí a coser. Y empecé a hacer tapabocas. Y ya no tengo una máquina, sino tengo 2, porque mi esposa también está aprendiendo a coser y no damos abasto. Pero cuánta gente se ha echado a la pena de que no tengo, de que esto, y dejó que las moscas que entraran a su cabeza y le rodearan de tal punto que solo ve problemas y problemas, y quizás a veces hasta la gente busca cómo matarse. Muchos pastores han dejado minar sus cabezas
no se han suicidado. Hace poco, lamentablemente, un pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos, de una de ellas, dejó una carta diciendo el por qué se mataba. Dios mío, tenemos que nuestra cabeza llenarla de la palabra de Dios. A veces, vuelvo y digo, vienen momentos duros, difíciles, que uno dice, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero la misma palabra dice, está quieto, confía que yo soy Dios. Estamos hablando del Salmo 23 y estamos diciendo que la copa eres tú y soy yo. Ya vimos la copa como sentido literal, la copa sentido literal. Ya nos falta estudiar la copa como símbolo de castigo, la copa como la cena del Señor, la copa como, volvemos nuevamente, como sentido figurado, como un trago de amargura. Y por último, la copa como un sentido figurado de usted y de mí. Qué bueno poder haber llegado. Un saludo muy especial a todas las personas que en esta hora nos están viendo. Vamos a orar por todas las personas, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por aquellos que están en dificultad, vamos a clamar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Yo solo te pido, Padre, que esta palabra que hoy compartimos traiga bendición y edificación al cuerpo de Cristo. Tú sabes que en mi corazón, Dios mío, no hay ningún anhelo porque con estas manos trabajamos y servimos. Tú has también llamado a hombres y a ministros de Dios que también trabajen con las manos que tú les has dado. Tú nos has dado una empresa que nos sostiene, no sé hasta cuándo estará con nosotros. Pero mientras esté, Señor, nuestro deseo es servirte a ti y compartir tu palabra. Pero también clamo por aquellos pastores que viven, Señor, también del Evangelio, para que tú, Padre Celestial, proveas a ellos y que ninguna dificultad. Estamos viviendo un momento difícil y duro de nuestra sociedad, pero tu palabra dice, confía, yo he vencido al mundo. Tu palabra dice, Señor, que debemos poner en práctica todo lo que un día hablamos y decimos y enseñamos. Yo clamo en esta hora a ti, para que seas tú destruyendo toda pandemia. Venga de donde venga, Señor. Yo sé que tú la has permitido porque tú eres soberano, tú eres Dios. Y tú todo lo permites con un propósito, Señor. Pero también te pido, Padre Celestial, que te acuerdes de tu pueblo, que te acuerdes de la iglesia. Que la iglesia, Señor, se levante, no como un lugar de cuatro paredes, sino nos levantemos para poder decir que estamos viviendo los últimos tiempos y que tú deseas que nos preparemos, porque si no nos preparamos nos podremos quedar y podremos perderlo todo, Señor. Tú a través del Salmo 23 nos has enseñado que tú eres el pastor, pero que si nosotros atendemos a tu voz y la escuchamos, tú comenzarás a pastorearnos y empezarás a conducirnos por varios lugares, porque tú nos amas. También nos enseñarás, Señor, de que no solamente debemos oír, sino que también debemos poner en práctica lo que un día aprendimos. Y es que viene la prueba para afirmarnos hacia ti, para reconocerte que también en la prueba tú estás con nosotros, Señor. Para reconocerte, Señor, que también en la prueba y que también en el dolor tú estás para sustentarnos y que aprendamos a amarte, no por lo que tú nos das, sino por lo que tú eres, Señor. Por eso, Padre, yo te pido que cada hermano que me ve entienda el momento por el cual está atravesando. No que lo haga con medio de religiosidad ni medio, Señor, de justificarse, sino que lo haga reconociendo que tú todo lo puedes y que no hay ningún pensamiento que se esconda de ti y que tú a través de todo tienes un propósito personal en mi vida.
porque tú eres personal y tú tratas conmigo de manera personal, Señor. Padre, clamo por aquellos que están en un hospital. Clamo por aquellos que están en una clínica, para que tú extiendas tu mano de misericordia. Padre, si esa enfermedad ha sido producto de mi amargura, si ha sido producto de mi justificación, si ha sido producto de mi propio conocimiento y querer e imponer a otro lo que yo creo, ten misericordia y perdóname, Señor. Haz una revelación tuya a mi vida, Señor. A veces nos creemos que tenemos el conocimiento y que ese conocimiento basta para juzgar, señalar, criticar, hundir, enlodar a otras personas, pero nunca nos damos cuenta que para poder tomar el lodo y lanzarlo a otro, primero yo tengo que untarme las manos para así poderlo lanzar, de tal manera que aquel que yo tomé el lodo me unté y a quien se lo lancé también quedó untado y ambos quedamos untados del mismo lodo. Perdona, Padre, aquellos que se han ligado, que han hablado mal de ministros, que han hablado mal, Señor, de hombres tuyos. Perdónalos, Señor. Yo no me puedo enlazar con nada ni con nadie. Si yo veo un error en la persona, debo llamarle. Debo amonestarle por la escritura. Debo hacerlo en privado. Si la persona no pone atención, debo llamarle nuevamente con un testigo o con dos. Pero si no lo presta, debo, dice la Biblia, dejarle como gentil. No, pero no debo señalar y sentarme en la silla del escarnio y vituperar y censurar y criticar. No, Señor. Yo no puedo, Padre Celestial, señalar a otros por mi propia opinión, buscando mi propia justificación, cuando al final, Señor, yo también tengo un interés y estoy sacando ventaja. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Si tú has hablado algo mal de alguien, dile, Señor, perdóname. Me he enlazado, Señor. Me he enlazado porque lo he hecho en mi carne. Lo he hecho en mis fuerzas. Si hay pensamientos en tu vida que quizás te están llevando a la depresión, dile en esta hora, Señor, yo vengo a ti. Tu palabra dice, echa toda ansiedad sobre mí, porque tú tendrás cuidado de mí. Por eso tu palabra me invita a que yo te conozca, porque tú viniste a morir en la cruz del Calvario. Era necesario que tú te hicieras uno de nosotros para que mi culpa la llevaras en la cruz del Calvario. Y a través de mi culpa y a través de tu expiación, yo pudiera ser libre, Señor, del pecado y de la maldad. Padre, mira a aquellos que están enfermos, que hay demonios en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno a esos demonios, suelten esas vidas. Suéltalas ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera pensamientos negativos. Fuera pensamientos que no son de acuerdo a la palabra de Dios, porque la Escritura dice que debo tener pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de verdad y no de mentira, porque tú tienes cuidado de las aves, tú tienes cuidado de tu naturaleza. ¿Cuánto más cuidarás de mí, que me hiciste a tu imagen y a tu semejanza? Mira aquellos que están postrados en la cama. Envío palabra en esta hora de restauración a esos miembros. Ordeno a esos miembros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que se restituyan ahora mismo. Miembros, te ordeno ahora mismo de esos cuerpos, que vuelvan a ser restituidos por el poder de la palabra de Jesucristo. No por mi palabra, sino por la palabra de aquel que sustenta el universo con el poder de su palabra. Padre, liberta vidas. Aquellos que no tienen empleo, abre fuentes de empleo, abre fuentes de bendición, abre puentes, Señor, que puedan ellos, Señor, entender que tú eres poderoso, Señor. En medio del desierto, tú alimentabas a tu pueblo por medio de una roca, y esa roca los seguía, y esa roca eras tú mismo, Cristo, que andabas cuidándolos porque eres el pastor del pueblo de Israel. Por eso, Padre, abre provisión. Quita
toda palabra negativa ahora mismo, Señor. Quita, Padre, todo pensamiento negativo, Señor, de las vidas. Que lo que de ellos emprendan, Señor, vean tu guía y que lean tu palabra y te obedezcan a ti, te amen a ti, Señor, y puedan crecer, Señor, y se den cuenta, Padre, que tú tienes provisión para nosotros, porque no se ha dormido el que cuida a Israel. No se ha dormido el que nos cuida, no se ha ido de viaje, no se ha ido ni ha muerto el que hace milagros. El mismo que ha hecho milagros a través de los siglos, aún lo sigue haciendo. Pero es necesario que tú creas y que tú le digas: Señor, yo creo que tú eres poderoso para bendecirme. Yo creo que tú eres poderoso para sacarme en victoria y que la prueba no me va a detener, que la adversidad no me va a detener, sino que yo más me voy a afianzar en ti. No porque tú me des, no, sino porque tú eres el Señor y sustentador de todo, y solamente tú puedes tener palabras de vida eterna. Porque ¿a dónde iré si no estás tú, Señor? ¿A dónde iré, Padre, si no está tu presencia? Por eso yo clamo en esta hora a ti, Señor, porque apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Separados de ti nada somos, Señor. Por eso ven y visita nuestros hogares. Llena nuestras vidas, nuestros barrios de paz. Te doy gracias, Señor, porque tú trajiste paz a este conjunto en medio de tanto bullicio, Señor. Porque prevalece la gloria tuya sobre todo, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Trae provisión, Señor. Trae provisión para aquellos hogares que no lo tienen. Aquellos hogares que están atravesando dificultades, Padre. Envía provisión, envía provisión, envía provisión, Señor. Oh, Padre, envía provisión, Señor. El pueblo de Israel andaba por el desierto y no tenía que comer, pero clamaron a ti. Tú enviaste maná del cielo para alimentarnos. Envía provisión a aquellos hogares que no lo tienen y que ellos tengan que testificar de que la oración del justo puede mucho y que un día se envió una palabra y tú obraste, porque para ti es la gloria, el poder y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.